hablando el Señor, dice así: mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Verso 19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos a ir al verso 16. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. La palabra que nos viene como rema en esta mañana, la palabra es generación. La palabra generación. Y el mensaje, para los que están anotando, el mensaje de hoy día se llama: guárdate de esta generación. Guárdate de esta generación. El Señor aquí menciona de que esta generación, el Señor dice: ¿a qué la compararé? La generación. Le tocamos flauta para bailar y no bailaron. Les endechamos y tampoco se pusieron tristes. Hoy día vemos que por donde tú quieras que nosotros podamos introducir a Cristo en el mundo, de ninguna forma Cristo es recibido. De ninguna forma. Y yo le llamo a esto, no sé si tú has escuchado esto, a las personas erizo. ¿Tú conoces cuáles son las personas erizo? Las personas erizo son que por donde tú lo tomas te clavas. Esta generación tiene esa particularidad, esta generación tiene esa característica. Mira, y quiero mostrarte qué significa la palabra generación para luego introducirnos en el mensaje. La palabra generación en griego, la palabra es genea, tal como suena, genea, que significa conjunto de personas poseyendo malas características. Repito, generación, que la palabra en griego es genea, significa conjunto de personas poseyendo malas características. En otras palabras, generación significa tiempo o edad mala o malo. Aquí la palabra generación, en el capítulo 11 del verso 16, la palabra generación ahí, en el griego la palabra es genea, que significa que es una generación mala, un tiempo malo. Y vuelvo a repetir, la palabra geneo es conjunto de personas poseyendo malas características. En otras palabras, lo que hace mala a una generación son las personas. Hoy día estamos viviendo una generación mala o buena. Ha crecido la drogadicción, la delincuencia, ha crecido todo tipo de maldad. Corrupción hay por doquier. Y cuando hablamos de generación, hermano, estamos hablando de esto. Nosotros hoy día estamos inmersos en una generación mala y perversa. La generación de hoy día es mala, es perversa. Por eso que hoy día, el mensaje de hoy día, le puse como título al mensaje: guárdate de esta generación, guárdate de esta generación. Por lo tanto, hermano, ya entendemos lo que es generación, lo que es la generación. La generación es un tiempo malo, es una edad mala, pésima, de corrupción. Pero vuelvo a insistir, la palabra genea en griego, esta generación mala, perversa, la constituyen un conjunto de personas que practican lo malo. La Escritura dice que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de generación, nosotros tenemos que guardarnos de esta generación. Y mira, nos hacemos parte de esta generación. Escucha esto.
nos hacemos parte de esta generación mala y perversa por ser muchas veces nosotros débiles en nuestras convicciones. Cuando tú eres débil en tus convicciones, en tus principios, cuando los principios del reino en tu vida son transados con facilidad, en esta mala generación, algo ocurre en tu vida. Fíjate, nos hacemos parte de esta generación por ser débiles en nuestras convicciones. En otras palabras, con facilidad comenzamos a claudicar. Y quiero mostrar este pensamiento para que el Señor después nos dé luz, cómo nosotros nos podemos librar de esta mala y perversa generación. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20. Fíjate, muy importante, cuando vemos personas que no tienen convicciones, el mundo o esta generación inmediatamente lo alcanza. Mira, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Mira, fíjate, ahí yo veo dos tipos de personas, veo dos tipos de generaciones. Reúne a todo Israel, donde había gente muy buena, pero también reúne en el monte Carmelo a los profetas de Baal. Los profetas de Baal aquí simbolizan la generación mala, perversa, corrupta. Pero fíjate que Israel estaba tomando de estos profetas. Y mira lo que ocurre en el verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, escucha esto, a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hoy día, una de las características cuando tú te das cuenta que el sistema, que el mundo, que la generación mala y perversa te ha alcanzado, es cuando tú te silencias. Dice que el pueblo no respondió palabra. ¿Qué es lo que hizo Elías? Elías confrontó al pueblo y le dijo: si es Jehová, es Dios, id en pos de él, y seguidle. Pero si es Baal, vayan en pos de él. ¿Pero qué hizo el pueblo? ¿Optó por uno de los dos? El pueblo se cayó. Y dice algún inteligente por ahí inventó la frase que dice que el que calla, otorga. Pero ¿sabe lo que me ministra? Me ministra la palabra cuando dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La palabra claudicar, hermano, estuve viéndola en el diccionario. La palabra claudicar es cuando una persona admite todas las cosas. Una persona que claudica es una persona que tiene flaqueza de carácter y todo lo admite. Es una persona que claudica. Ellos habían claudicado entre dos pensamientos. Sí, Jehová es bueno, nos salva, pero Baal también. Es como aquella persona que quiere quedar bien con Dios y también con el diablo. Esa es la generación que hoy día se está manifestando. Pero esa generación es mala y perversa. Por lo tanto, una persona que claudica es una persona admisible. Es una persona que tolera, es una persona que está aún inmersa para transar sus principios de Dios. Una persona que claudica fácilmente. Tanta gente hoy día se vende, por ejemplo, a los políticos. Yo veo, por ejemplo, hoy día que la corrupción llegó al fútbol, a la FIFA. No hablemos de la política y no hablemos de nada. Todo está corrompido. Las personas claudican con facilidad. ¿Y sabe por qué pasa eso? Eso pasa porque la persona se acostumbra a vivir una vida ambigua, una vida de ambigüedad, una vida que todo lo tolera, aún hasta el pecado. Una persona que claudica es una persona que tiene flaqueza en el carácter.
Y eso es lo que le había pasado al pueblo de Israel en el tiempo del profeta Elías, en el tiempo del reinado de Acab. Todos conocen, y he predicado en otras oportunidades, que usted sabe que el rey Acab era un hombre que no tenía carácter. En otras palabras, el rey Acab era un hombre que no tenía pantalones, porque lo gobernaba su esposa. Y su esposa odiaba a los profetas del Dios verdadero. Y introdujo el culto baálico, introdujo la corrupción, y eso hizo manifestar la molestia de Dios. Y hoy día nosotros muchas veces estamos inmersos en una generación que es mala y perversa. Vuelvo a repetir, la generación es un tiempo, una edad mala, donde todo es corrupción. La generación de hoy día estamos viviendo eso. El punto es, hermano, pero Dios a nosotros nos demanda algo. No vivir una vida que claudiquemos entre dos pensamientos, sino que el Señor nos manda a que nosotros seamos radicales. Tenemos que vivir una vida radical, pero Dios nos demanda radicalidad para que seas guardado de esta generación. La única forma de ser guardado de esta generación es que tú tengas tus principios claros y no los trances. O sea, y para eso Dios te pide que tú seas radical. Amén. Que no sé, para que seas guardada de esta generación. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 4. Muy importante esto. Mira, fíjate, Dios detesta la ambigüedad. Ojalá fuese frío, ojalá fueses caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Amén. Le dije un tiempo atrás a un hermano, tú no puedes vivir en dos aguas. No puedes vivir en dos aguas. Si tú quieres servir a Cristo, sírvele con todo, sírvele con todo. Pero si tú te quieres ir al mundo, ándate al mundo, ándate. Si que estás un mes en el mundo, un mes en la iglesia, si tú quieres servir al mundo, anda a servir al diablo y ándate con todo. Pero si estás en dos aguas, vaya a ser la persona más infeliz. Ándate al mundo, ándate, vive 5, 10, 20 años, perdidamente, ándate. Pero no juegues con esto. Si tú quieres servir a Dios, sírvele con todo. Y si tú te quieres ir al mundo, ándate al mundo con todo y muéstrate al mundo y hace todo lo que tengas que hacer. No podemos vivir una vida ambigua. Amén. Por lo tanto, hermano, Dios nos demanda radicalidad. Mira lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras. ¿Sabe lo que significa la palabra adúltera ahí? La palabra adúltera es una persona que estando casada con alguien o con algo, en este caso un pensamiento de Cristo, estar casado con la fe, y cuando yo soy una persona adúltero, es cuando yo llego, estoy casado con mi esposa y comienzo a andar con otra mujer. Ahí yo soy un adúltero, ¿cierto? Eso no se puede hacer. Pero mira lo que dice el apóstol Santiago, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando yo empiezo a coquetear con el mundo, cuando yo hago la cosa con el mundo, yo me transformo en un adúltero espiritual. Porque me caso con el mundo estando casado con Dios. Por eso que el apóstol Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que quiera ser amigo del mundo, sea amigo del mundo. Esta generación vive en el mundo y cuyo Dios, con minúscula, es Satanás. Pero el que se quiere ser amigo del mundo, téngalo claro, se va a constituir en enemigo de Dios. Yo prefiero ser enemigo del mundo, pero amigo de Dios. Amén. Mira, verso 5. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Sabe que cuando tú tienes un encuentro con Cristo y el Espíritu de Dios mora en ti, el Espíritu te cela? Cuando el Espíritu Santo deje de celarte,
Preocúpate. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dormido en ti. Lo callaste. Lo callaste. Pero cuando el Espíritu te cela por lo que tus ojos ven, por lo que tu boca habla, por lo que tus oídos escuchan, o por donde caminan tus pies, o lo que hacen tus manos. Cuando el Espíritu Santo te cela, es porque el Espíritu Santo está vivo aún en ti. Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 7. Someteos pues a Dios. Fíjate que cuando nosotros estamos en ambigüedad, no nos sometemos ni al diablo ni a Dios. Pero cuando tú te sometes a Dios, resistes al diablo, ¿qué pasa con el diablo? ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama radicalidad. Cuando tú eres radical, inmediatamente el diablo lo vaya a tener a raya. Yo quiero decirte que ese compadre, así lo trato yo, ese compadre es tan patúo que cuando tú le abrís la puerta así como está abierta, así apenas así como está ahí, te le mete hasta la cocina, porque ese compadre es patúo. No pide permiso ni hace nada. Por eso que tenéis que a ese compadre mantenerlo a raya. ¿Y cómo yo lo mantengo a raya? Cuando estoy sometido a Dios, cuando lo resisto, ¿el qué hace? Huye de ti. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí la palabra vosotros los de doble ánimo le está hablando a los ambiguos, a los que no son radicales. Los de doble ánimo que te dice un día voy, al otro día no voy. Un día Jehová es mi Dios, al otro día Baal es mi Dios. Esas son las personas de doble ánimo. ¿Cuál es la instrucción que nos da el apóstol Santiago? Nos dice, purificad vuestros corazones. En otras palabras, santifícate. En otras palabras, decídete. Amén. Gloria a Dios. El Señor no le gustan los ambiguos, los tibios. Él le gusta a la gente radical. Mira lo que dice Lucas capítulo 11, verso 23. Ahí está hablando Él. El que no es conmigo. Mira, escucha esto. Si tú no estás con Dios y a favor de Dios, ¿qué está ahí? No lo digo yo, ¿ah? Son palabras de Él, ¿o no? Si Él dice que el que no está con Él está en contra de Él, ¿qué dicen ustedes? ¿Están en contra de Él? ¿Saben lo que significa la palabra Satanás en hebreo? La palabra Satanás en hebreo significa adversario. Él es adversario de Dios. Y cuando yo estoy en contra de Dios o en contra de Cristo, tomo la postura de Satanás. Me transformo en un adversario. Pero yo no soy adversario de Dios. Yo estoy por Él, con Él y para Él. Amén. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. La palabra desparramar ahí, la palabra viene de la palabra escorpio. La palabra escorpio viene de la palabra escorpión. ¿Tú sabes lo que hace un escorpión? El escorpión tiene un aguijón en la cola. Y el escorpión pica y destruye. La palabra desparramar ahí se puede hacer en la aplicación. Desparramar es que yo destruyo. Cuando no estoy con Dios, destruyo. Uno dice, pero es que no estoy ni a favor ni en contra. Ambiguo. No estoy ni a favor ni en contra. Si no estoy a favor,
necesariamente está ahí en contra. Amén. Por eso que Dios no quiere ambigüedad. Por eso que no quiere que seamos amigos del mundo. Amén. Mateo 6:24. Mira lo que dice Mateo 6:24. Dios nos demanda radicalidad. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. Ni a Jehová y a Baal al mismo tiempo. No se puede. No se puede. Danielita, Gabriela, jóvenes, no se puede amar a dos personas. Eso es falso. Nunca va a ocurrir. No le crean a los hombres mentirosos, ni tampoco a las mujeres mentirosas. No, mi amor, si yo te amo a ti y anda con otro. No crean eso. El corazón jamás va a estar dividido. No. ¿Sabes por qué? Porque dice, ninguno puede servir a dos señores. Radicalidad. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Es verdad, no se puede amar a dos. Imposible. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a la riqueza. Ahí el Señor, ¿qué es lo que está demandando de nosotros? Radicalidad. No quiere ambigüedad. Por eso que hoy día, guárdate de esta generación, porque esta generación a nosotros no nos va a dar nada. Nada. Yo no voy a coquetear con el mundo ni con esta generación mala, perversa, porque voy a desagradar a Dios. Me voy a constituir en enemigo de Dios. Amén. Dios nos demanda a la radicalidad. ¿Y qué es lo que hace el Señor con nosotros? El Señor nos hace un llamado. Lo primero que hace el Señor, nos hace un llamado. Y el llamado es a salir de en medio de esta generación. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 1. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia. Escúchame, antes de seguir ahí, la gran Babilonia es el sistema, no es la Iglesia Católica. La gran Babilonia es el sistema imperante. Es la generación que hoy día está mala, perversa y corrupta. La gran Babilonia es el sistema cuyo Dios con minúscula es el diablo. Pero ¿qué dice aquí? El apóstol Juan ve una visión profética donde Cristo va a reinar. Y cuando Cristo reina, todo se pone debajo de sus pies. Y mira lo que sucede. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Es lo que está ocurriendo hoy día en la generación. Ya dije, ¿qué es lo que era la palabra genea? Conjunto de personas poseyendo malas características, tiempo y edad mala, perversa. Mira, ¿qué es lo que se ha hecho? La gran Babilonia es el sistema, es la generación que está operando hoy día. ¿Qué es lo que se ha hecho? Habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Y eso es verdad. Eso es verdad, la gente está corrupta total. En todos los ámbitos, hermano, en todos los ámbitos. El único bastión de integridad que le queda a la humanidad es la iglesia. La verdadera iglesia de Jesucristo es el único bastión de integridad. Todo está corrupto, la política, está corrupto el deporte, está corrupto los colegios, está todo corrupto. Donde hay dinero hay corrupción, está todo corrupto. Los trabajos, la junta de vecinos, todo corrupto. ¿Por qué? Porque estamos viviendo esta generación mala y perversa. El único bastión de integridad es la iglesia, no hay más. Estoy hablando de la verdadera iglesia de Jesucristo. Los que han sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero, de ellos estoy hablando. Y mire, dice, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Verso 3. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. La palabra naciones, porque todas las naciones, la aplicación ahí, países, estado, pero la palabra naciones siempre se refiere a familias también, a las etnias. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Algunas familias?
Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Fornicación, la palabra fornicación, la palabra porneia en griego, la palabra es toda desviación de la verdad. O sea, ¿por qué? Porque eso es lo que está en el mundo, hermano. Ahora darle beso a los hombres es normal. Entre mujeres es normal. Todo es normal. Para esa generación mala y perversa es normal. Pero para mí y para Cristo no es normal. Han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Las reyes de la tierra, ahí simboliza la aplicación los gobernantes. Los reyes son los presidentes, la gente que tiene la autoridad para hacer. ¿Qué es lo que hizo? Se corrompió. Se corrompió, hermano. ¿Para qué hablamos de los presidentes? ¿Cómo están de corrompidos? Tú y yo hemos leído noticias. Vemos noticias. Pero la gente sigue confiando. ¿Sabe por qué la gente sigue confiando? Sé que es mentirosa. Sé que es mentira y sé que es ladrona, pero igual voto por ella. ¿Por qué? Porque están metidos en un sistema. Por eso que el llamado es guardar, que el Señor nos guarde de esta generación. Dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Oiga, y es verdad eso. ¿Cómo se han enriquecido hoy día? La gente del fútbol, ¿cómo se ha enriquecido? Hay uno que fue a Estados Unidos, tuvo que salir arrancando. ¿Cierto? ¿Lo conocen el nombre? Uno peladito. Era súper transparente el tipo. Se han enriquecido. ¿Por qué? Porque el sistema te envuelve en eso. Versículo 4. Dice, y oí otra voz del cielo. Otra voz, escuche, otra voz, otra palabra, otra voz. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. ¿De quién? De esa generación, salid de ella. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Algo va a suceder, hermano, a esta generación. Pero el llamado que tiene Dios a su iglesia es salir de ella. ¿Salir de ella de qué? De esa gran Babilonia. ¿De qué? De esa generación mala y perversa. La iglesia tiene un llamado, hermano, a salir. Tenemos que salir de eso. Aleluya. Versículo 5. No seáis participantes de sus pecados, porque sus pecados han llegado ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida. Prepararle a ella el doble. Escúchame, iglesia, tenemos un llamado. El llamado es salir. No seamos parte de esta generación, porque esta generación va a ir de mal en peor. Lo he dicho en otras oportunidades. Los tiempos cronos van a ser malos y van a ser peores. Escúchame, los tiempos cronos. Pero los tiempos kairos, que son los tiempos de Dios, para nosotros van a ser tiempos gloriosos, de buena aventura, de felicidad. ¿Por qué? Porque la iglesia no se mueve en estos tiempos. La iglesia se mueve en el tiempo de Dios. Por lo tanto, hermano, el llamado es salir de en medio de esta generación. Hay un llamado de Dios. Hay un llamado de Dios para eso. La iglesia tiene ese llamado. No contaminar, no. Hermano, nosotros no tenemos nada que tomar con el mundo. Nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. El mundo a nosotros no nos ofrece absolutamente nada. ¿Qué es lo que nos da el Señor a nosotros? El Señor a nosotros nos da, hermano, que nosotros tenemos que confiar en Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón, fíate. Así que, hermano, escúchame esto. Ahora el punto número 1 es que tenemos un llamado a salir de esta mala generación. Ahora el punto es, tú me preguntarás, pastor, ¿cómo hay que hacerlo?
Y yo te voy a decir cómo podemos salir de esta mala generación. Escúchame. ¿Cómo yo me libro de esta mala generación? Vamos al libro de Hechos capítulo 2, verso 29. Hechos capítulo 2, verso 29. Todos saben que en Hechos capítulo 2, ellos estuvieron esperando la promesa del Espíritu Santo, la cual el Señor le había prometido. Le dijo, quédense en el aposento alto, porque cuando yo me vaya, yo enviaré al Espíritu Santo en mi nombre y todos ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Ellos esperaron 40 días y de repente cayó el Espíritu Santo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero no solamente eso, sino que el Señor le dice en Hechos capítulo 1, verso 8, le dice, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recibiréis poder y me seréis testigos en todo lugar. El capítulo 2, del capítulo 2 en adelante, el libro de Hechos, estaba todo Israel confundido por todas las cosas que habían pasado, y la iglesia sale a la calle a predicar a Cristo. La iglesia, escúchame, sale a la calle, comienza a confrontar a la generación, la confronta, y el apóstol Pedro, como principal de la iglesia, él levanta la voz y comienza a hacer todo un barniz de la vivencia de Cristo el Señor desde el tiempo antiguo, del tiempo de los profetas, hasta el tiempo que ellos estaban viviendo. Y mira lo que ocurre en esta escena. Mira, Hechos capítulo 2, verso 29. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ellos guardaban el sepulcro donde estaba David, el rey más prominente de Israel. Lo tenían como un ícono. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Escúchame esto, dos cosas importantes. David era profeta. Él profetizó que no iba a faltar un rey en su trono. Y que no era David, literalmente era David, pero proféticamente era Cristo. Ahora yo te estoy anunciando cómo nosotros nos podemos librar de esta generación, porque el mensaje de hoy día es, guárdate de esta generación. Vamos a ver cómo nosotros nos podemos librar. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Cuántos saben que Cristo cuando murió, Él no bajó al Hades? Él no estuvo en el Hades. Él estuvo, hermanos, muerto 3 días en un sepulcro, pero Él jamás vio corrupción. Sino que esta es una profecía de David. David está profetizando acerca de Cristo. Él no vio corrupción, escúchame. El punto es, estamos hablando de una generación corrupta, pero dice que Cristo no vio corrupción. Ahora, ¿cómo nosotros nos vamos a llegar a ver corrupción o no a ser participantes de esa corrupción? Mira lo que dice el verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Él se había presentado con pruebas indubitables a 500 personas, no la vieron 2 ni 3, 500 personas, que el Cristo había resucitado. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El derramamiento del Espíritu Santo se traducía, ellos hablaban en otras lenguas, ellos veían y además escuchaban un mensaje poderoso.
Y este es el mensaje, hermano, que nos libra de la corrupción. Este es el mensaje. Escucha, verso 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. David, ¿de quién estaba hablando ahí? Estaba hablando de Cristo, porque David era profeta. Versículo 35. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Escúchame, cuando el Padre pone a Cristo como cabeza de todo, lo pone como cabeza, todos sus enemigos se ponen debajo de él. Ahora el punto, ¿cómo se pueden poner tus enemigos debajo de ti? Para que tú no veas corrupción y para que seas guardada de esta generación. Mira lo que dice el verso 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, y hoy día toda la casa de Comunidad de Reino, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Aquí te estoy dando la clave cómo tú te puedes librar de la corrupción. Cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y el Cristo de tu vida, tú te libras de la corrupción. Por eso que las personas son ambiguas, por eso que las personas se corrompen con facilidad, porque no tienen a Jesús como Señor y Cristo. Sepa ciertísimamente toda la iglesia que ese Jesús que anduvo por las calles polvorientas de Nazaret, de Israel, Dios ahora le ha hecho Señor y Cristo. Señor, hermano, es lo máximo. Filipenses capítulo 2, versos del 9 al 11 dice que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Esa es la clave, hermano. Cuando tú confiesas y cuando tú crees que Él es el Señor y Cristo en tu vida, tú eres librado de la corrupción. ¿Sabes por qué? Porque no estás dispuesto a transar ningún principio del reino de Dios. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ahora? O sea, en otras palabras, ellos estaban contra la espada y la pared. O se van a esta generación corrupta o se libran de esta generación corrupta. ¿Cómo lo teníamos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Verso 38. Pedro les dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dos cosas importantes que me ministra este versículo en el verso 38. Primero, para recibir a Cristo como Señor de tu vida, el primer paso es arrepentirte. Si tú no estás arrepentido, la corrupción te va a alcanzar. Vas a ser una persona ambigua. Por eso que Dios necesita personas radicales. Y para ser un radical, el primer paso es arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De que tú tienes que confesar, y yo también, que somos pecadores, que tenemos una tremenda enfermedad. Y esa enfermedad se llama pecado. El pecado nos alcanzó, sí o sí. Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, no hay ninguno que no ha pecado, ninguno. Todos hemos pecado. Entonces, ¿cómo yo me libro de eso para que la corrupción no me alcance? Yo tengo que arrepentirme. Y además dice arrepentido y bautícese. ¿Qué significa arrepentirse y qué significa bautizarse? Bautizarse, hermano, lo he dicho en el bautismo, es una señal, un indicador práctico, abierto, que tú te identificas con la fe de y en Jesucristo. Una persona que se bautiza se está identificando. Cuando tú quieres pertenecer a una junta de vecinos, cuando tú quieres pertenecer a un partido político, ¿qué es lo que hay que hacer?
Podéis decir, yo soy socialista, soy de la derecha, soy de la izquierda. ¿Qué tengo que hacer yo para que me reconozcan en ese partido que yo soy de ahí? ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que inscribir. Y me tengo que sujetar a las normas de que me está dictando ese partido, o ese club deportivo, o lo que sea. ¿Por qué, hermano? Porque el arrepentirnos, ese es el primer paso, pero el bautizarme, yo estoy tomando una identidad. Y para tomar una identidad yo tengo que tener un pensamiento primero en mi corazón. Ese pensamiento es que yo tengo una decisión, esa decisión me lleva a ser radical. Yo sigo a Cristo. Pero ¿cuál es el primer paso? Arrepentirse. Si tú te bautizas y no estás arrepentido, lo he dicho en otras oportunidades, es meter un diablo seco y sacar un diablo mojado. Amén. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Fíjate, hay un llamamiento a salir de esta corrupción, de esta generación corrupta. Hay un llamamiento, pero el llamamiento es para 2 o 3. ¿Qué dice ahí? El llamamiento es para todos. ¿Qué dice ahí? Porque para vosotros es la promesa, le dice Pedro a los judíos, es para ustedes la promesa, y también para vuestros hijos, pero también para todos los que están lejos. O sea, los que están lejos somos también nosotros. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios está haciendo un llamado. El llamado es salir de esta generación mala y perversa. Dios está haciendo un llamado. Ya lo veíamos ahí en Apocalipsis 18:6. Dios está haciendo un llamado a la iglesia. ¿Por qué? Porque se va a derramar la copa de la ira del Señor. Eso va a ocurrir. Los únicos que van a ser libres vamos a ser nosotros, los que esperamos en Él, los que nos hemos arrepentido y los que tenemos a Cristo como Señor en nuestro corazón. Amén. Verso 40. Mira lo que dice. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo. ¿Cómo dice? Sed libres. La palabra salvos ahí, la palabra en griego es libre. Sed salvos o sed libre de esta perversa generación. ¿Cómo nos hacemos libres de esta perversa generación? Fíjate que el apóstol Pedro escribió esto, el libro, el escritor Lucas escribió esto, porque Lucas escribió el libro de Hechos, hace más de 2000 años y ya había una generación perversa, mala. ¿Dónde está la clave, hermano? Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos, sed libre de esta perversa generación. Tú ya sabes cómo ser libre. Arrepentirte, bautizarte, identificarte. Tú sabes, no siendo ambiguo, sino que tomando una postura radical. Amén. No importa que te traten de intransigente. Es que estamos viviendo donde todo es tolerable hoy día. Ese es el pensamiento, no sé, yo les he hablado de esto, el pensamiento posmodernista. El pensamiento posmoderno es que todo tú lo tienes que tolerar. Como que si Dios tolerara el pecado, como que Dios tolerara todo. No, yo no me voy a hacer amigo del mundo. Si para el mundo 2 hombres se casen y se besen y tengan relaciones sexuales, si para el mundo eso es normal, para mí, y tengo entendido que para Dios tampoco lo es, me interesa un comino lo que piense la gente. A mí me interesa lo que piensa Él. Porque si yo me hago amigo del mundo, me constituyo en enemigo de Dios. Y yo prefiero ser enemigo de todo el mundo, pero ser amigo de Él. Amén. Gloria a Dios. Diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Y mira lo que hace el verso 41. Gloria a Dios. Dice, así que los que recibieron su palabra, ¿qué fueron? Ese bautizado indica identidad. Hoy día la gente ¿sabe por qué no se quiere identificar con Cristo? ¿Sabe por qué? Porque quiere vivir una doble vida.
No sé si ustedes han visto estas camisetas de fútbol que son aquí rayadas. Un lado Colo-Colo y el otro lado la U. Atrás igual, un lado Colo-Colo, el otro lado la U. ¿Han visto esas camisetas? ¿Existen esas camisetas de fútbol? Carlito, ¿las has visto tú? David, ¿han visto? Chiquillos, ustedes que juegan fútbol, ¿han visto alguna de esas camisetas? Esas camisetas no existen. No existen esas camisetas. Las únicas camisetas que van a existir en el cielo son unas verdes. Verde. Porque verde es el color de la esperanza. Y la esperanza es Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben ustedes cuántas estrellas? ¿Saben ustedes cuántas estrellas tiene la insignia del Wander? ¿Cuántas estrellas tiene? ¿Cuántas estrellas tiene? Tiene 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sigamos mejor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se identificaron y se añadieron en aquel día unas poquitas personas nomás. ¿Cuántos se añadieron? Como 3,000. El apóstol Pedro hace una predicación así de media hora, pero estaba con toda la potencia, con todo el poder, la autoridad de Dios, que produjo un impacto en esa sociedad maligna. Se convirtieron, y aparte que se convirtieron, se bautizaron al tiro. 3,000 personas, no 15, no 20. 3,000, hermanos, 3,000. ¿Qué me indica eso? Me indica que la iglesia salía a la calle a proclamar y a pregonar el evangelio del reino. Porque no entiendo que estaban dentro de una sede vecinal. 3,000 personas, imposible. Ni en el templo que hay entre 3,000 personas. Ellos salían afuera a proclamar. ¿A qué? A decir, sed salvos de esta mala y perversa generación. Amén. Y mira lo que dice el verso 42. Recibieron la palabra, pero hicieron algo más también. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo, la misma. La didaché, la doctrina de Cristo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay dos cosas que hicieron ellos para ser libres de esta mala generación. Dos cosas importantes para ser salvos. Recibieron la palabra, porque se recibe por fe y para fe. El evangelio se recibe por fe y para fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ellos recibieron la palabra que venía con la unción de un hombre de Dios, venía con el poder del Espíritu Santo, y ellos se compungieron de corazón y ellos recibieron a Cristo como el Señor. Recibieron la palabra, pero aquí está la clave, hermano, también para que nosotros tengamos el ciclo completo de ser guardados de esta mala generación. La palabra que sigue arriba ahí. Perseveraban. Esa palabra perseveraban me indica a mí un presente constante. Escúchame. ¿Qué significa eso? Un presente constante. Perseveraban. ¿Cuándo? En todo tiempo. Ellos perseveraban. Perseverar, hermano, significa estar siempre, estar constante. No como decía Santiago, que las personas de doble ánimo, los ambiguos, un día aquí, un día allá. No, hermano, estamos llamados a ponernos la camiseta y la camiseta de Cristo. Pero sabe que no te va a poner este tipo de camiseta de esto, sino que ¿sabes cómo lo que nosotros debiéramos hacer? Como lo que hacen los futbolistas hoy en día, y mucha gente lo hace. Se tatúan. Ellos tienen un tatuaje. Hay tatuajes que son transitorios, pero hay tatuajes del nivel que ellos quedan con su cuerpo impregnado. Ahora eso grafícalo ahora, pero espiritualmente. Yo quiero que tú te tatúes, pero de Cristo. Tatúate de Cristo, que la gente te diga, ese, mira, ese lo identifico, ese es un cristiano de verdad. Ese es un cristiano verdadero. Ese es un cristiano
que se ha bautizado y que ha tomado la identidad de Cristo, ese no se coquetea con el mundo, sino que él ha tomado la identidad de Cristo. Eso significa, hermano, perseverar en la doctrina. La doctrina es lo que en definitiva, hermano, va a mostrar si eres o no eres. La doctrina aquí, la didaché de los apóstoles, doctrina, ya lo he dicho en otra oportunidad de Mateo 5, 6 y 7, es la vida de Cristo en ti. La vida de Cristo en ti te va a identificar. ¿Y sabes lo que va a hacer el mundo? El mundo te va a rechazar. Pero cuando tú coqueteas, cuando tú eres ambiguo o ambigua, ellos te reciben. Te reciben. Y es así. Me llamó mucho la atención que políticos que el año 89 estuvieron con la Concertación, hoy día se cambiaron de bando, pertenecen a la derecha. ¿Dónde están sus convicciones? ¿Dónde están? Y no los quiero nombrar porque yo veo muchas noticias. ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Sus convicciones de idealismo? ¿Qué lo hizo cambiar a esa persona que militó 20 años en un partido y ahora está en el partido opositor? ¿Qué lo hizo cambiar? Esa es mi pregunta. La pregunta es ahora, ¿qué te va a hacer cambiar a ti? ¿Vas a tomar esta generación mala y perversa al mundo? Aquí está la clave. De aquí en adelante, identifícate con Cristo. Identifícate con Él. Amén. Identifícate con Él. El apóstol Pedro dice, sed salvo de esta mala y perversa generación. ¿Recibiste el mensaje? ¿Recibiste el mensaje? Amén. Cierra los ojos y vamos a orar al Señor.